Es el doctor Antonio Lascano y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. ¿Qué pasó, querido Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy y recordaba esta columna del 1 de diciembre de 2023 que se llamaba Callar y Asentir. Y decías, ¿se puede suponer que si llega a la presidencia, Claudia Sheinbaum será capaz de reparar los daños que el gobierno de López Obrador le ha provocado al aparato científico? ¿Qué tan auténtico es el compromiso de Claudia Sheinbaum con el desarrollo científico y tecnológico del país? ¿Qué decir? El día de ayer es, digamos, una respuesta rápida o cerrada el nombramiento o esta elevación de la ciencia a Secretaría de Estado. ¿Cómo viste este nombramiento, doctor? Bueno, mira, lo primero que habría que decir es que durante 2 o 3 semanas circuló muy fuertemente el rumor de que la doctora Rosaura Ruiz iba a ser la secretaria de Educación y que el CONACYT se iba a incorporar, probablemente muy disminuido, a esta Secretaría de Educación. Yo creo que nunca vamos a saber las razones, o tardaremos mucho en conocer las razones que llevaron a que en realidad este puesto de secretaria de Educación no lo ocupara la doctora Ruiz y se creara la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades, estos nombres tan rimbombantes Sí. que de repente les dan a los políticos por emplear. Eh, Ahora, esto ha provocado mucho entusiasmo entre muchos colegas y yo creo que ese entusiasmo hay que dividirlo en dos partes. A ver. Por un lado, el hecho de que ya no vamos a tener a la doctora Álvarez Bulla dirigiendo los destinos de la ciencia en México. Yo creo que el desastre que se generó, el antagonismo que se creó entre la comunidad científica, la comunidad académica y el gobierno, demuestran que quien puede ser una buena científica no necesariamente es una buena administradora. Uh-huh. Y las imposiciones ideológicas, prepolíticas, los excesos como el intentar mandar a prisiones de alta seguridad a colegas, Que fue sin un haber, exceso que no se puede olvidar, ¿eh? O sea, es no un se puede olvidar. escándalo. Esto que sucedió este sexenio, uno de los grandes escándalos en contra de la ciencia y la investigación, este capítulo, de verdad. Y qué bueno que lo Así es. mencionas, Antonio. Absolutamente, pero al mismo tiempo hubo otros excesos, por ejemplo, la pérdida de independencia de los centros públicos de investigación. Uno puede pensar en el CIDE, Absolutamente. pero está el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, está el Centro de Investigación Científica de Yucatán, una serie de centros que juegan un papel no solo académico, sino también social extraordinario en su entorno, porque representan alternativas para los jóvenes, para ir a seminarios, para ir a hacer tesis, para ir introduciéndose al mundo académico. Bueno, todo esto fue dañado de una forma tal que yo creo que una de las tareas fundamentales que va a tener que afrontar la doctora Rosaura Ruiz es la de cerrar estas brechas, estas fracturas con la comunidad. Ahora, eh, digamos, hasta allí vamos bien. Uh-huh. Ahora, lo que dicen eh, mis amigos que saben de administración pública, que saben de leyes, es que, y algunas de estas cosas que voy a mencionar son intuitivamente muy razonables, es que, por ejemplo, la idea de un consejo nacional de ciencia y tecnología, tenía algo bonito, deliberativo, de colegial, de la presencia de los científicos en las decisiones de política científica, cosa que inhibió fuertemente la doctora Álvarez Bulla, hay que decirlo. Por otro lado, la creación de una Secretaría de Estado, que algunos pueden creer que significa una presencia muy visible de la investigación, de la ciencia, de la cultura en el gobierno del país, trae consigo limitaciones como, por ejemplo, ejercicios presupuestales más rígidos, Sí. el hecho de que vamos a estar acotados por las reglas de austeridad, Sí, no puede ese ser. punto que tocas fundamental, por cierto. Ayer, justamente en una breve entrevista que publica el diario Reforma con Antonio Baranda, le preguntaron eso, porque, a ver, hemos tenido la experiencia, doctor, de vamos a crear esta asociación, este instituto, esta nueva secretaría, tal, y cuando baja y dicen, bueno, ¿y con qué presupuesto cuentan?
Ya de entrada ayer nos decía, bueno, pues no hemos hablado del presupuesto que tendrá la dependencia, por lo menos dice, no se quedará solo con la base del actual CONACYT. Entonces, vaya, otro de los puntos a revisar es si realmente va a tener presupuesto y si realmente se va a impulsar el tema de la investigación. Mira, la ciencia representa una inversión al presente y al futuro que es enorme, pero es una inversión social, es una inversión política y es una inversión económica. La gente tiene que tener presente que a los telescopios les tienes que dar mantenimiento, a los sismógrafos los tienes que renovar, que tienes que pagarle becas a los estudiantes y que lleguen con regularidad. Entonces, ahí hay una serie de problemas que yo creo que será necesario que se ventilen muy abiertamente. Ahora, hay una señal que yo sí creo que es muy positiva, el que tú eleves a la ciencia a nivel de una política de Estado, como dice la doctora Ruiz que va a ocurrir, pues es perfectamente consecuente con lo que vimos de el perfil técnico de los otros miembros del gabinete que se presentaron ayer. Ya no era lealtad, ya no era... Ajá. Efectivamente, el 90% lealtad, 10% capacidad, va revirtiéndose eso al menos. Así es. Ahora, hay un punto que yo creo que es central en el que se tiene que prestar mucha atención. Hace poco más de un año recordarás que se aprobó la Ley General de materia de humanidades, ciencias, tecnología, etcétera, ¿no? Que en buena medida, se aprobó de manera ilegal, hay que decirlo, y su aceptación culminó, yo diría que la enorme serie de desencuentros que hubo de la comunidad académica con la doctora Elena Álvarez Bulla. Eso es una fractura brutal a la que se le tiene que prestar mucha atención. Y yo creo que la mejor manera de resolverla es lo que es evidente, que sea la comunidad científica, la comunidad académica, la que participe directamente en la discusión de la ley, que se tomen en cuenta las sugerencias y que eso permita desarrollar políticas científicas que sean evaluadas abiertamente en forma participativa, ¿no? Me parece, doctor, que pones muy claras las aduanas que vienen. Es una buena noticia que se eleve la ciencia, que se eleve el rango de la ciencia, pero todavía para dar esa palomita, para dar esa aprobación, hay una cantidad de aduanas importantes en este futuro próximo. Pero bueno, pues era para nosotros muy importante tocar base contigo. Sabemos, por supuesto, de tu trabajo, de tu crítica y, por supuesto, admiramos muchísimo tu trabajo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, querido Javier. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Y está el doctor Antonio Lascano. Y antes de irnos una pausa rápida.